La dejaron en la estación de tren con un bebé y sin nombre hasta que el vaquero silencioso dijo, ahora sí. Dust Creek, territorio de Wyoming, invierno de 1887. El viento aullaba por las vías, trayendo ráfagas de nieve y olor a hierro. El último tren de la tarde arrancó dejando tras de sí un rastro de vapor blanco y una figura solitaria de pie en el andén helado. Una mujer joven, de apenas 20 años, abrazaba a un bebé contra su pecho, con su pequeño rostro oculto entre los pliegues de una manta gastada. Su abrigo era demasiado fino y sus manos temblaban más de frío que de miedo. Ella permaneció donde el hombre la había dejado hacía una hora, sus palabras aún resonando en su cabeza. Espera aquí. Vuelvo enseguida. Él no había regresado. El vendedor de billetes salió de la pequeña oficina, frotándose las manos enguantadas. Señorita, llamó por encima del viento. Necesito su nombre para el libro de la estación. Al principio no respondió. La nieve atrapada en sus pestañas se derretía por sus mejillas como lágrimas. Mi nombre, repitió en voz baja, como si la palabra le doliera. Sí, señora, dijo él un poco impaciente. ¿Su nombre? Para que conste. Miró a la niña dormida, luego a sus dedos temblorosos. Entreabrió los labios y su voz apenas fue un susurro. Ya no tengo uno. El empleado parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien, pero cuando vio sus ojos hundidos y el bulto llorando en sus brazos, murmuró algo en voz baja y se dio la vuelta. Ella se hundió en un banco, el bosque estaba rígido por la escarcha. El bebé gimió. Ella lo acercó más, meciéndolo suavemente, mientras su mente regresaba a la vida que había perdido. Una vez tuvo un nombre, Evelyn Hart, hija del reverendo Nathaniel Hart, el hombre más respetado en su ciudad natal. Todos los domingos se sentaba en el primer banco, con sus guantes blancos cuidadosamente doblados en su regazo y su voz suave en los himnos. La gente del pueblo solía saludarla con la cabeza cuando pasaba, diciendo que algún día sería una buena esposa para un predicador. Luego llegó el verano que lo arruinó todo. Llegó en una diligencia procedente del este, un joven comerciante con finas ropas y finas palabras. Él sonrió como la luz del sol y habló de ciudades que ella nunca había visto. Él la llamó hermosa. Él la llamó su salvación. En otoño, ella ya estaba embarazada de su hijo. Cuando la verdad salió a la luz, su padre se paró frente a la congregación, con la Biblia en la mano y furia en los ojos. «Habéis traído el pecado a esta casa», tronó. «Ya no eres mi hija. Has avergonzado el nombre del corazón. No lo pronuncies. No lo lleves. No lo vuelvas a usar». Su madre permaneció detrás de él en silencio, con las manos apretadas alrededor del delantal. Ni una lágrima, ni una palabra. Esa noche, Evelyn salió de su casa. Caminó por el camino de tierra con una sola manta y unas cuantas monedas. El comerciante esperaba al final de la ciudad, prometiéndole a Wyoming una boda y una nueva vida. Pero las promesas se desvanecen más rápido que el aliento en invierno. Ahora, parada en Dust Creek, entendió lo que significaba no tener nombre. Una ráfaga de viento aulló a través de la estación abierta. El bebé empezó a llorar, agitando sus pequeños puños. Evelyn lo meció con más fuerza, susurrando, «Silencio, cariño. Mamá está aquí. Mamá está aquí». Pero su propia voz se quebró al pronunciar las palabras. La gente la miraba y luego se daba la vuelta. Una mujer acercó más a su hijo al pasar. La linterna de la estación parpadeaba débilmente y la llama temblaba como su corazón. Apretó su mejilla contra la frente del bebé, susurrando oraciones en las que ya no creía. Entonces la sombra de un hombre cayó sobre ella. Ella miró hacia arriba. Era alto, imponente, de hombros anchos y su pelaje estaba oscuro por la nieve. Llevaba el sombrero calado hasta los pies y el rostro medio oculto, pero el contorno de una cicatriz le atravesaba la mandíbula. Él no habló, no hizo preguntas. Sin decir palabra,
Se quitó la bufanda del cuello y la colocó suavemente sobre sus hombros. El peso y el calor la sobresaltaron. Sus labios temblaron. No tengo nombre, susurró. Él nos dejó. El hombre la miró con ojos firmes, grises como la tormenta que había detrás de él. Cuando habló, su voz era áspera, tranquila, pero se transmitió a través del viento como algo sólido. Ahora lo haces. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces extendió su mano, enguantada, llena de cicatrices, segura. Ella vaciló, con los ojos brillantes. El llanto del bebé se suavizó entre ellos. Y cuando ella puso su mano en la de él, el frío no se sintió tan intenso. Juntos, bajaron de la plataforma y se adentraron en la nieve, dejando atrás las vías vacías. La nieve se había espesado hasta convertirse en una cortina opaca, cubriendo el mundo de silencio. Richard Avery acompañó a la niña y a su bebé fuera de la estación de tren sin decir una sola palabra. Sus botas crujieron contra la carretera cubierta de hielo. Ella lo siguió de cerca, envuelta en su bufanda, sosteniendo al bebé en sus brazos y sus pensamientos girando más rápido que el viento. Llegaron a una estructura de madera iluminada tenuemente por la luz de una linterna. La estación de caballos local, mitad establo, mitad refugio para los vaqueros de paso. Dentro hacía calor. El olor a heno y leña flota en el aire. Richard abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Ella dudó solo un segundo antes de entrar en la luz. El hombre detrás del mostrador, un tipo rechoncho con una pipa en la boca, miró hacia arriba. Incluso en Richard. ¿Quién es la chica? Richard no se detuvo. Ella está conmigo, eso fue todo lo que dijo antes de pasar de largo y arrojar otro leño a la estufa. El bebé se movió con el calor y la niña, todavía temblando, encontró un asiento cerca del fuego. Aflojó el agarre lo suficiente para que el niño pudiera respirar mejor. El mozo de cuadra levantó una ceja, pero no insistió. Richard Avery no era un hombre, amigos, que se cuestionara mucho. Se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y el sombrero bajo. Su mandíbula era afilada debajo de una cicatriz descolorida que se curvaba desde la bisagra de su boca hacia su cuello. Una prueba silenciosa de una violencia enterrada hace mucho tiempo. La gente murmuraba que era mudo y decía que una bala le había robado algo más que la voz durante la guerra. La verdad era que simplemente había elegido el silencio. Después de que su esposa murió, no quedó mucho que valiera la pena decir. La muchacha lo miró y sus dedos tiraron nerviosamente del borde de la bufanda que él le había dado. Ella no entendía a ese hombre, a ese extraño que no preguntaba quién era ella ni qué problemas cargaba. Él no había curioseado. Él no había juzgado. Ni siquiera se inmutó ante el llanto del niño. Después de un rato, ella habló. Debería decirte mi nombre. Su voz era pequeña y quebrada. Richard la miró con expresión ilegible. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Solía ser Evelyn. Evelyn Hart, pero ya no me permiten usarlo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una página desgastada y rota de una Biblia. Lo desdobló lentamente. Sus dedos temblaban no solo por el frío. Esto estaba en la manta con la que lo envolví. Es del libro de Job. Señaló un nombre garabateado en la esquina superior con tinta descolorida. Juana. No es mucho, pero ella dudó. Juana. Creo que ahora me llamaré Jane. Richard no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en ella un momento más antes de asentir brevemente. Ella dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. El fuego estalló en la estufa. El bebé, pequeño, cálido y seguro ahora, dormía en sus brazos con la boca presionada contra su clavícula. Jane le ajustó aún más la bufanda. Richard caminó hasta el otro extremo de la habitación, agarró una manta de silla de montar y la dobló como si fuera una almohada. Luego, sin decir palabra, lo colocó suavemente a sus pies. Ni demasiado cerca, ni presuntuosa, solo lo suficiente para que ella se sienta vista, cuidada.
Ella parpadeó rápidamente y miró hacia otro lado. El mozo de cuadra observaba todo esto desde el mostrador, pipa en mano. Él soltó una risita baja. Nunca pensé que llegaría el día en que Richard Avery trajera a alguien, murmuró. Supongo que incluso los fantasmas necesitan la luz del fuego a veces. Pero Richard no respondió. Él simplemente se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la puerta, en silencio, firme e inmóvil, y Jane, envuelta en un calor prestado sin más nombre que el que ella eligió, se inclinó hacia el calor y abrazó a su bebé. Por primera vez en meses, el miedo empezó a aflojar su control. Jane nunca había conocido un silencio como ese, denso, blanco y que se extendía por las colinas hasta donde alcanzaba la vista. Cada mañana se despertaba con el suave crujido de las tablas del suelo y el sonido apagado de las botas de Richard saliendo al exterior antes del amanecer. Cortaba leña, alimentaba a los caballos, cuidaba las cercas, sin decir nunca mucho, a veces sin decir nada en absoluto. Ella empezó a ayudar donde podía. Lavó la poca ropa que había y puso a hervir agua en la estufa. Ella quemó los frijoles más de una vez. Su primer intento de hacer pan salió como una piedra. Richard nunca criticó, solo masticaba más lento. Una tarde, mientras mecía al bebé cerca del hogar, notó el modo en que sus piernitas pateaban el aire sin descanso. No había cuna, solo una manta y tablas de suelo. Esa noche, Richard desapareció en el granero después de la cena. Cuando regresó, llevaba en sus brazos un marco de madera. Una cuna hecha a mano, tosca pero fuerte. Él lo dejó a su lado sin decir palabra. Jane tocó el borde, sus dedos rozando los nudos de la veta, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Construiste esto para él? Richard no respondió, simplemente se tocó el sombrero y salió a la nieve. Más tarde esa semana, encontró una de sus viejas camisas colgada en un gancho junto a la puerta, rota por la manga. Se sentó junto a la ventana después del anochecer y lo cosió con cuidado. La aguja se movía al ritmo de la respiración del bebé contra su pecho. Cuando terminó, dobló cuidadosamente la camisa y la colgó donde la encontró. Ella no necesitaba decir nada, y él tampoco. Sus días adoptaron un ritmo. Mientras Jane cepillaba los caballos, Richard transportaba agua. Cuando ella le leía en voz alta y suave al bebé, Richard escuchaba desde el otro lado de la habitación, tallando madera o remendando herramientas. Pero una noche, todo cambió. El bebé se acaloró contra su piel, su pequeño cuerpo flácido, sus llantos delgados y agudos. El pánico se apoderó del pecho de Jane. No tenía medicamentos, ni conocimientos, ni nadie a quien llamar. Ella salió corriendo de su habitación con lágrimas corriendo por sus mejillas. Algo anda mal. Creo que se está quemando. Por favor, por favor. Richard no hizo preguntas. Tomó su abrigo, tomó al niño de sus brazos y lo envolvió en lana y cuero. Luego se agachó y le hizo un gesto a Jane para que también se subiera a su espalda. Ella negó con la cabeza, pero él no esperó. Levantó al bebé con un brazo y abrió la puerta. La nieve atravesó el umbral como un grito. Jane siguió a Richard mientras éste se movía a través de la tormenta, con su abrigo ondeando y sus botas hundiéndose en la nieve, sin disminuir la velocidad en ningún momento. Ella lo observó desde atrás, con los músculos de los hombros tensos por el esfuerzo y el costado de su rostro pálido a la luz de la luna. Cuando llegaron a la cabina del médico, las piernas de Jane estaban entumecidas. Richard no llamó. Pateó la puerta 2 veces y entró directamente. El doctor entró en acción. Jane rondaba cerca, agarrando la bufanda de Richard entre sus puños. Solo tengo fiebre, dijo finalmente el médico, pero es una fiebre fuerte. Richard permaneció de pie junto a la ventana, en silencio, con el sombrero apretado en la mano. El bebé gimió una vez y luego se calmó. Jane miró a Richard y por primera vez lo vio. No solo resistencia o fuerza silenciosa, sino una dulzura detrás de sus ojos. Ni deber, ni obligación, algo más cercano al amor.
No por ella, todavía no, sino por la pequeña vida que habían llevado juntos a través de la tormenta. Una vida que ni siquiera tenía nombre, pero que aún así importaba. Todavía importaba lo suficiente como para que él desafiara el frío. Era casi primavera cuando llamaron a la puerta. Jane acababa de acostar al bebé para que durmiera la siesta, tarareando en voz baja cuando el sonido resonó a través de las paredes de madera. Ella se estremeció. No mucha gente llegó hasta tan lejos en las colinas. No se esperaba que Richard regresara hasta dentro de una hora. Ella abrió la puerta a medias y se quedó congelada. Allí estaba un hombre bien vestido para un viajero, con barba recortada, guantes limpios y ojos que la estudiaban como si ya la conociera. «Debe ser ella», dijo rotundamente. «La chica que mi hermano arruinó». A Jane se le cortó la respiración. Sus dedos se apretaron en el borde de la puerta. «¿OMS? ¿Quién eres?» «Soy Charles Linton y tienes la vergüenza de mi familia en tus brazos». No esperó permiso. Simplemente entró como si fuera el dueño del lugar. Botas sacudiéndose la nieve sobre la alfombra. «Mi hermano se ha ido», continuó. «Abandoné el estado y buena suerte. Pero ese bebé es de nuestra sangre y merece algo mejor que esto». Jane se mantuvo firme, aunque sus rodillas temblaban bajo su falda. «Esta es su casa ahora». Charles se burló. «Esta es una choza en las montañas con un vaquero silencioso. Sea seria, señorita Hart». El nombre corta como una cuchilla. Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba en voz alta. «Me llamo Jane», dijo con rigidez. «Bueno, Jane, me llevo al niño. Hay un orfanato misionero 2 pueblos al sur. Tienen atención de verdad y nombres de verdad». «No», susurró ella. «No puedes». Charles inclinó la cabeza. «¿Crees que lo criarás aquí? Sin nombre, sin dinero, sin familia. La ley no estará de tu lado. Tenemos sangre en pie y tú». Él la miró con desprecio. «Eres solo una chica que siguió mentiras en un tren y no sabía cómo bajarse». Ella se quedó congelada mientras él se giraba, se quitaba el sombrero y se iba. Cuando Richard regresó, ella no le contó lo que había sucedido. No de inmediato. Ella no pudo. Lavó los platos, dobló la ropa y besó la frente de su hijo esa noche como si no estuviera planeando desaparecer antes del amanecer. Pero cuando el cielo se volvió negro, empacó lo poco que tenía. La bufanda de Richard, la manta de cuna del bebé, una bolsa de galletas. Envolvió al niño fuertemente y pisó la nieve, con el corazón desgarrado y la garganta cerrada. Ella tenía que irse antes de que alguien culpara a Richard por lo que ella trajo consigo. Antes de que la pieza que encontró se manchara con la vergüenza que llevaba encima. Logró avanzar 2 millas dentro del bosque antes de que la nieve se hiciera más profunda y sus botas perdieran velocidad. Un suave susurro la dejó helada. Entonces un caballo resopló. Entonces Richard apareció entre los árboles, a un paso de su alcalde, con una linterna colgando a su lado. Al principio no dijo nada, solo la miró con ojos tranquilos, ni enojado ni sorprendido. Parpadeó rápidamente, abrazando al niño con fuerza. «No estaba huyendo de ti», susurró. «Estaba huyendo de lo que traigo conmigo». Se apeó en silencio, ató las lluvias a una rama. Luego se acercó y dijo, en voz baja y firme, «No huyas de lo que no necesita huir». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Quería explicar, confesar, pero no encontraba las palabras. Él extendió la mano, no para agarrarla ni para detenerla, sino para ofrecerle su mano. Ella lo miró fijamente, luego lo miró a él. Luego colocó su mano en la de él. Él se giró y sin decir otra palabra, caminó de regreso a la casa que habían comenzado a construir, y ella lo siguió, el bebé silencioso entre ellos, el pasado aullando en algún lugar detrás. Jane ya no se estremecía ante cada nuevo sonido que se oía en el granero. Lo que una vez hizo que su corazón saltara, el repentino crujido de un casco sobre la madera, el sonido de un caballo inquieto, el crujido de la desgastada puerta del establo, ahora solo la hacían mirar con tranquila familiaridad.
Había aprendido a ensillar un caballo sin que Richard tuviera que mostrárselo más de una vez. Sus manos, aunque más pequeñas y suaves que las de la mayoría de los trabajadores del rancho, se movían con creciente confianza. Ella todavía se movía en silencio, pero ya no con miedo. Era el silencio de alguien que pertenecía. La mayoría de las mañanas se levantaba antes de que el bebé se moviera. El cielo afuera todavía estaría gris por el sueño, el mundo aún no había despertado y sin falta siempre había una taza de té en lata esperando en su lugar en la mesa. Emitiendo vapor suavemente, se mantuvo en pie como un centinela silencioso. Ninguna nota, ninguna palabra hablada, solo regalos. Decía todo lo que ella necesitaba oír. Alguien había pensado en ella. Ella no estaba sola. Su curiosidad se dirigió hacia los libros de contabilidad polvorientos que Richard guardaba guardados en un viejo cofre de madera cerca de la chimenea. Números, nombres, fechas. Jane quería comprenderlos. Ella no pidió ningún permiso. Ella simplemente abrió uno y comenzó. Cuando ella cometía un error, Richard inclinaba la página hacia ella sin decir palabra, tocaba una vez cerca del error y esperaba. Espera siempre. Su paciencia no parecía condescendiente. La hizo sentir respetada, vista, no regañada. Ese tipo de gracia era nueva y sanadora. Por la noche, a veces notaba que pequeñas cosas habían cambiado. El cajón atascado ahora se abrió suavemente. La tabla suelta del porche ya no se tambaleaba. La cuchara doblada que había dejado a un lado ahora yacía derecha nuevamente en el cajón. Nada de esto fue mencionado jamás. No lo hizo para agradecerle. Lo hizo porque le importaba. Y en su mundo, las acciones eran el lenguaje más claro de todos. Una mañana, después de coser el agujero en su viejo guante, se preguntó qué hacer con él. Ella no lo volvió a poner sobre la mesa como antes. En lugar de eso, entró en el granero, se quedó quieta por un momento y luego lo colgó al lado del puesto donde dormía su alcalde. Al día siguiente, ella lo vio intentar cogerlo. Hizo una pausa y sus dedos rozaron el cuero con una suavidad poco común. Él no habló. No lo necesitaba. Ese momento, silencioso y quieto, fue más fuerte que cualquier gracias. Su conexión se profundizó en los gestos. Un cuenco de guiso dejado junto al fuego. Un chal sobre sus hombros después de un largo día. Fue como aprender un nuevo idioma, uno que solo ellos entendían. Un lenguaje de miradas, de pausas, de confianza. Pero el mundo fuera de la tranquila ladera de la montaña no había cambiado. Cuando llegaron a la ciudad ese jueves para buscar provisiones, ella mantuvo la cabeza baja bajo su sombrero, el bebé acurrucado en su portabebé, las mejillas sonrosadas por la brisa de finales de primavera. Richard guiaba el caballo, siempre un paso por delante, con el escudo entre ella y todo lo que hubiera por delante. Ocurrió cerca del mercantil. Se oyó una voz aguda y cruel. Mire a quien trajo el vaquero al mercado. Proyecto de rescate o placer personal. Siguieron risas. Otro intervino más fuerte, burlándose. Un vaquero salva a una. ¿No es eso típico de un hombre con demasiado tiempo y muy poca vergüenza? Jane se quedó paralizada. Las palabras la impactaron más profundamente de lo que esperaba. Su piel ardía bajo el cuello. Ella miró a Richard, rezando para que no la hubiera escuchado, pero así fue. Botas raspadas de madera. Richard se volvió lento y deliberado. Su mirada recorrió los rostros burlones como si fuera una tormenta inminente. El aire cambió. Ella es la única por la que vale la pena quedarse. La calle quedó en silencio. Él les dio la espalda a todos y caminó directamente hacia ella. Ella se quedó congelada, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando llegó hasta ella, simplemente le extendió la mano. Ella lo miró fijamente. Luego colocó el suyo en el de él y se alejaron juntos. Ella no necesitaba defensa. Pero lo hizo de todos modos porque con cada gesto silencioso, con cada paso firme, ya la había elegido. Había cosas que Jane no podía decir en voz alta, ni siquiera a sí misma frente al espejo,
y ciertamente no a Richard. Las palabras pesaban demasiado en su garganta, estaban demasiado enredadas con el miedo y el anhelo. Así que hizo lo único que sabía hacer. Cuando el silencio se hizo demasiado insoportable, ella los escribió. Era una de esas noches tranquilas en las que las paredes no crujían y el bebé se había dormido temprano, su pequeño aliento cálido y uniforme en la cuna junto al hogar. El fuego crepitaba suavemente, proyectando una luz ámbar sobre el suelo. Afuera, Richard estaba arreglando algo, probablemente la bisagra del granero que había estado chirriando toda la semana. Podía oír el leve ruido sordo de sus botas sobre el suelo helado, constante y familiar. Se sentó a la mesita junto a la ventana, donde la luz de la luna se mezclaba con el parpadeo dorado de la lámpara de aceite, y sacó un trozo de pergamino del cajón. Sus dedos se quedaron suspendidos por un momento. Entonces ella cogió el bolígrafo. En la parte superior no escribió su nombre. Ella tampoco escribió la suya. Ella apenas empezó. Nunca esperé un hombre como tú. No porque no creyera que existías, sino porque no creí merecer conocerte, y mucho menos quedarme. Y mucho menos que me miren como lo hacen ustedes, como si no estuviera rota, como si no fuera menos. Te veo, Richard Avery. Veo la forma en que arreglas las cosas sin que te lo pidan. La forma de dejar el té antes del amanecer. La forma en que escuchas incluso cuando no hablo. Veo el dolor que llevas. No es la cicatriz sino lo que hay debajo de ella. Y quiero decirte gracias por no darte la vuelta cuando viste el mío. No sé cómo es el amor para los demás, pero para mí es un hombre que no dice nada y aún así te hace sentir más seguro que nunca. Creo que te amo. Ella se detuvo, con la pluma temblando en su mano. Las palabras en la página no gritaban. No suplicaron. Ellos simplemente existían, honestos y temblorosos como su corazón. Ella no lo firmó, no lo dobló. Ella simplemente permaneció sentada por un largo rato, dejando que la tinta se seque en el silencio de la noche. El fuego suave en su espalda. Luego, con la respiración contenida en el pecho, deslizó la carta en el cajón inferior del armario, debajo de un chal descolorido y de los calcetines que le quedaban pequeños al bebé. Un lugar escondido, un lugar tranquilo, un lugar donde los secretos pueden permanecer a salvo. Nunca estuvo previsto que lo encontraran, pero 2 mañanas después, ya no estaba. Estaba ordenando, retirando la ropa de cama de invierno cuando sus dedos alcanzaron el chal y no sintió nada debajo de él excepto madera. La carta había desaparecido. Sintió una opresión en el pecho. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Richard había salido temprano ese día para reparar una cerca en el pasto del este. No parecía diferente. No había hablado más ni menos de lo habitual. Pero algo en sus entrañas se retorcía lenta y fuerte. Él lo había leído. Ella esperó todo el día. Esperaba que algo cambiara, que la mirada cambiara, que la distancia creciera. Pero no pasó nada. Esa noche, encontró un pequeño bulto sobre su almohada, apenas un trozo de tela atado con un poco de cordel. Sus manos temblaban mientras lo desenvolvía. Dentro había un collar sencillo, un colgante ovalado de latón desgastado, nada llamativo, nada caro, pero tenía peso. La verdad grabada en lo profundo de su superficie había 2 palabras: Jane Avery. Su respiración se entrecortó y sus dedos tocaron el nombre. El nombre que ella había elegido y que él ahora había elegido también. Las lágrimas llegaron entonces, tranquilas, de esas que no duelen, solo se liberan. Se abrochó la cadena alrededor del cuello, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sintió que estuviera esperando a que la enviaran lejos. Se sentía guardada, no poseída, sino elegida. Jane Avery. Llevaba el nombre como una promesa y se quedó dormida con él contra su piel. Ya no sueña con la niña que solía ser, sino con la mujer que ahora creía que podía llegar a ser. La mañana estaba suave y había niebla. Las colinas se cubrieron con un velo de verde nuevo, como si el invierno finalmente hubiera exhalado su último aliento y hubiera dejado que la primavera comenzara a hablar.
El aire era fresco, pero no frío, el aroma de la tierra mojada y de las flores silvestres en flor se elevaba desde el valle. Los pájaros cantaban tímidamente, como si estuvieran probando la bondad de la mañana. El cielo arriba estaba pálido, lleno de luz como una vieja acuarela. Richard le confió al alcalde la tarea de un propósito silencioso. No habló, no dejó ninguna nota. Simplemente ató una pequeña manta detrás del cuerno de la silla y caminó hacia donde Jane estaba parada en el porche con el bebé. Sin decir palabra, inclinó ligeramente la cabeza y extendió la mano. Ella no preguntó a dónde iban. Ella simplemente asintió, envolvió al bebé contra su pecho y se subió detrás de él. El calor de la espalda de Richard y el aroma familiar a cuero y pino en su abrigo la tranquilizaron mientras el alcalde comenzaba a subir por el sinuoso sendero. Los árboles, todavía desnudos por el invierno, se erguían como centinelas silenciosos a lo largo del camino. El viento se deslizaba entre las ramas, llevando consigo el aroma del cedro y la nieve derretida a lo lejos. El silencio no era pesado. Fue reverente, como si incluso la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegaron a la cresta, Jane supo al instante dónde estaban. Un solo cedro se elevaba desde la cima de la colina, sus ramas eran anchas como brazos abiertos hacia el cielo. Debajo de ella, desgastada y simple, se encontraba una lápida. Sin fechas, sin versos, solo un nombre. Carolina Avery. Richard se apeó primero. Él no habló, no miró hacia atrás. Él simplemente se giró, con los brazos extendidos, y Jane supo que debía entregarle el niño. Lo hizo con suavidad, rozando los dedos de él. Ella lo observó mientras sostenía al bebé, no con rigidez ni con cautela, sino con la familiaridad de alguien que ha aprendido a llevar algo preciado, sin miedo a dejarlo caer. Entonces ella lo vio. Al lado de la piedra de Carolina, la tierra había sido removida recientemente, pero no era una tumba. Era un marcador, liso, blanco, sin desgaste, y tallado en la piedra estaban las palabras: Jane, el nombre que ella se dio a sí misma y a quien yo le entregué mi corazón. Su respiración se detuvo. El viento se levantó, rozando sus faldas. Sus rodillas se doblaron ligeramente, pero ella se controló. Richard se volvió hacia ella, con el niño en sus brazos. Sus ojos estaban fijos, llenos de un silencio más profundo que cualquier poema. Él no se arrodilló. No me ofreció un anillo. Él ya le había dado algo mucho más duradero. Ella dio un paso adelante, con los dedos temblorosos mientras trazaba las letras. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Ella lo miró. El hombre que le había dado refugio, amabilidad, espacio, que la había dejado ser y luego la había dejado convertirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella asintió. Entonces el bebé se movió, extendió su mano regordeta y susurró la palabra que hizo que el tiempo se detuviera. P. Y en ese momento, 3 almas estaban en la cima del mundo. No solo, no roto, simplemente en casa. Pasó un año y Dust Creek suavizó su mirada. La vieja iglesia al final del pueblo, una vez abandonada a su suerte, con bancos rotos y pilares descoloridos, ahora resonaba con el sonido de la tiza contra la pizarra y risas de nuevas voces. Jane estaba de pie al frente del aula improvisada, con las manos manchadas de tinta y firmes mientras un círculo de niños, hijos de rancheros, granjeros, hijas, incluso algunas almas huérfanas, deletreaban torpemente el alfabeto. Lo había construido lentamente, letra por letra, lección por lección. El nombre afuera de la puerta de la iglesia decía señorita Jane Avery, maestra de escuela. Richard había tallado el cartel él mismo. Cada noche, después de que sonaba el timbre de la escuela y el último niño corría a casa con una pizarra y una sonrisa, Jane caminaba de regreso colina abajo donde ahora se encontraba su casa, reconstruida con sus huellas dactilares en las cortinas y las marcas de su martillo en cada viga. Richard pasó sus días trabajando junto a la gente del pueblo, ayudando a reconstruir la capilla que una vez no había albergado nada más que fantasmas.
No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, los hombres escuchaban. Y cuando no lo hizo, aún así se sintieron escuchados. Sus manos llevaban las marcas, raspaduras y callos, pintura seca y polvo, pero su corazón, Jane lo sabía, nunca había estado más tranquilo. Simplemente había encontrado la paz. Esa noche, el aire era dorado. El cielo se extendía amplio y cálido, el sol se plegaba en el horizonte como una oración. Jane estaba sentada en el columpio del porche, con un libro abierto en su regazo. Sus dedos recorrieron las páginas, pero sus ojos seguían desviándose hacia el hombre que servía el té a su lado. Richard le entregó la taza sin palabras, como siempre lo hacía. Ella sonrió, levantándolo suavemente, sus dedos rozando los de él. Sobre su pecho, el niño, que ahora tenía 1 año, regordete y bostezando, se acurrucaba contra él, envuelto en la misma manta que Jane había llevado en la estación de tren aquel día hacía mucho tiempo. ¿Un día largo?, preguntó Richard en voz baja. Áspero por el peso del polvo de madera y la luz del sol. Jane asintió, dejando el té a un lado. El chico Mallister por fin aprendió a escribir su nombre. Dijo. Le llevó 2 semanas, pero sonreía como si hubiera visto una estrella. Richard miró al niño dormido en sus brazos. También va a escribir su nombre. Jane apoyó la cabeza en su hombro, posando la mano sobre la espalda del bebé. Creo que sí, susurró. Un silencio se extendió entre ellos, suave, sagrado, de esos que no necesitan ser llenados, y mientras el sol se ponía tras la cumbrera, tiñendo el porche de un dorado oscuro, Richard extendió la mano y tomó la suya libre. No por calor, ni por ostentación, sino porque podía y porque ella se lo permitía. Se quedaron así un buen rato, el porche crujiendo suavemente bajo ellos, el aroma a pino y té mezclándose con el aire del atardecer. Ella contempló la tierra que una vez no había sido más que polvo y partida. Ahora era su hogar. El bebé. Se removió en los brazos de Richard, suspiró una vez y luego se tranquilizó. Jane besó al niño en la frente y miró al hombre a su lado, el hombre que nunca le había preguntado su nombre, pero que de todos modos le había dado uno. Alguna vez no tuvo nombre, murmuró casi para sí misma. El pulgar de Richard le rozó los nudillos. Ahora lo es todo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que a veces los inicios más desgarradores pueden dar lugar a los hogares más hermosos, dale a me gusta para demostrar tu amor por Jane, Richard y la pequeña familia construida no con sangre, sino por decisión propia. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más historias de amor que desafían la vergüenza, el silencio y la pena a través de senderos polvorientos, crestas nevadas y el tiempo mismo. Y recuerda, aquí en el oeste, incluso los perdidos pueden ser encontrados si alguien se atreve a quedarse. Nos vemos en la próxima historia.